había una denuncia por privación ilegítima de libertad. Es una denuncia totalmente falsa, es un delito en realidad, que vamos a hacer una denuncia, pero aparte una denuncia contradictoria y totalmente absurda. ¿Por qué le digo esto? Porque en medio de la denuncia, la denunciante consigna, señala que la monja supuestamente privada de libertad fue a un hospital público días anteriores con su hermana y con otra carmelita, con lo cual si la persona estaba privada de libertad directamente se fugaba. Aparte era la portera, tenía las llaves y iba cuando quería. Bueno, sucede que ese día, que fue el 21, a mí a las 2:30 de la tarde me avisa un amigo que pasa por ahí que había policía. Yo me voy hasta ahí y me atiende la secretaria de uno de los juzgados y me dice: doctor, no dejan entrar. Me muestra la orden judicial y yo le explico, digamos, las carmelitas estaban durmiendo la siesta. Cuando ellas duermen, apagan el timbre, que hay un timbre, ahí en esa puerta donde la gente se saca fotos, y al lado hay un cartelito que dice horario 9 a 12, 16 a 18, eso usted lo puede corroborar. Sí. Bueno, precisamente por eso, digamos, no atendían. Ahora, cuando yo llegué ya habían llamado a los bomberos, que en realidad estaban por subir al techo, o no sé si ya habían subido, no recuerdo exactamente. En ese momento, obviamente, que yo le digo a la secretaria que ya mismo llamo por teléfono, yo llamo al teléfono fijo, la primera me atiende, le pido que abra y la gente pasó. Fue eso. Pero incluso más, le digo, si hubiese habido un allanamiento, hubiese habido una violación a un tratado internacional, porque hay un tratado entre el Vaticano y el Estado argentino, donde dentro del ámbito eclesiástico se impide la jurisdicción civil, ¿sí? Entonces, la verdad que eso hubiese sido muy grave, que hubiese perfeccionado un allanamiento, que por los demás era totalmente innecesario, ¿sí? Porque aparte, como yo le comentaba recién fuera de cámara, yo tengo una escritura, que incluso usted acá la puede filmar. Ahí está, la tomamos. ¿Sí? Donde esta religiosa, días antes, ante un escribano se le preguntó si ella se quería ir de civil. ¿Sí? Ella se puede ir y cualquiera de civil cuando quiera. Abandonar el hábito. Exactamente. Lo que ella dijo no, que ella quería esperar la autorización para irse como carmelita, con lo cual es un trámite que no es una levantada de teléfono, como se dice vulgarmente, sino que requiere un análisis, un estudio, porque precisamente las carmelitas son monjas de clausura. De hecho, ese mismo día yo hablé con el notario del delegado papal y le avisé de la situación, que me pidió que le informara después por mail para estudiar la situación, porque digamos, no es una cosa, digamos, atípica y de alguna manera contradictoria que una persona se quiera ir porque se quiere ir, digamos. En realidad los fundamentos que dio esta hermana por escrito, digamos, eran fundamentos que no se justificaban, ¿me entiende? Claro, sí. ¿Cree que usted interpreta de que hubo una mala fe o una mala intención manifiesta respecto a la otra parte? Porque digo, o sea, se montó también un operativo de prensa. No, indudablemente. En realidad, el operativo de prensa que se hizo es parte de la estrategia defensiva de Monseñor Carnielo. En los expedientes de violencia, yo es la primera vez que hablo después de 10 meses de trabajo. ¿Sí? El expediente empezó en abril. Y desde ese momento, digamos, con mayor o menor intensidad, depende del momento, siempre hubo una lluvia de noticias falsas, contradictorias y falaces. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en el expediente de violencia ni Monseñor Carnielo, ni Elizalde, ni Loyola, ni Ajaya ofrecieron, escúcheme bien, ni una sola prueba que desvirtúe la violencia. ¿Sí? Yo no voy a afirmar la violencia porque eso es una cuestión que lo va a meritar la justicia y yo confío en la justicia. Pero eso es un dato que explica, digamos, esta campaña, digamos, que se hace y que precisamente en la denuncia que hace un tercero estaban los medios afuera y estaba justamente, mire quién, el doctor Romani dando entrevista, digamos, qué casualidad. Replicar las informaciones inexactas que están trascendiendo. En verdad esto hay que ponerlo en contexto. Este es el tercer capítulo de violencia del obispo contra las monjas carmelitas. La priora, ya después de muchos malos tratos que han sido denunciados ante el Vaticano, ante la inacción del Vaticano, termina denunciando con la filmación en donde está siendo maltratada físicamente por el obispo, que la está zamarreando, incluso le pega en uno de los brazos. Eso está en el juzgado de violencia familiar y de género.
Tras de esa acusación, Carnilo no atina más que a defenderse diciendo, en verdad las monjas las están manipulando económicamente para que, sobre todo económicamente, y en ese contexto me denuncia. Cuando eso da lugar a que se haga sin ningún motivo, porque no hay ninguna situación precisa ni acusación precisa, una averiguación al administrador de los bienes del Carmelo, que es el señor Marcelo Mentesana. Pero, como no tienen ninguna cuenta que observar, lo averiguan también a Carlos Obey, porque él es colaborador del Carmelo. Él es el que se ocupa de todas las necesidades de las carmelitas y se ocupa para que lleven las cuentas y el control sobre Mentesana. Es decir, que él no administra, simplemente las ayuda a controlar. Una especie de auditor de Mentesana. Es una especie de auditor, por eso también hablan de un síndico, colaborador de las carmelitas. Pero él no administra ningún bien. En ese contexto se presentan todas las cuentas que venían presentándose ante personas jurídicas de la provincia ya hacía más de 15 años en la administración de la Fundación del Cerro. Y esas cuentas están todas aprobadas y tan es así que se exhiben a Belda Iniesta, que es el delegado del Papa para mediar en este conflicto, y Belda Iniesta las aprueba. En un convenio general con el Vaticano están todas las cuentas aprobadas del Cerro y del Carmelo. Es decir, que se derrumba el relato del Monseñor. Exactamente, ante el derrumbe del relato del Monseñor, la fiscal no atinó a otra cosa que tomarle una declaración a la priora y pedirle algunas explicaciones, de las cuales lo que resultó es que las cuentas están aprobadas y que el único faltante son $9.000 de los ahorros que los tiene Carnilo hace prácticamente 10 años, que no les quiere reintegrar. Es decir, que el único faltante de plata es el faltante de plata que tiene Carnilo y que no quiere devolver. De $9.000. $9.000. Chequeado y probado. Eso no solo está reconocido por el propio Carnilo en el expediente de violencia de género, sino que está documentado porque eso fue retirado con un cheque expedido por Mentesana en el carácter de administrador del Carmelo a la persona de Mario Antonio Carnilo, que lo retiró del banco. Ahora, ¿cómo sigue esto, doctor? ¿Ustedes qué van a esperar? ¿Que el Vaticano se expida respecto a esta situación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, nosotros estamos actuando como defensores técnicos judiciales en las causas que se han iniciado. La gran mayoría de las situaciones nos venimos enterando por la prensa, que ha sido toda una movilización. Este supuesto allanamiento, que en realidad es falso, era transmitido como si fuera un partido de la selección por el abogado de Carnilo, del arzobispado. Y vuelvo a insistir, no existió ninguna, no nos queda otra que defender, como manda la Constitución, y exigir un juicio previo antes de que salga a condenarse, como se está haciendo por los medios, a la pobre carmelita indefensa que en un estado de clausura ahora es acusada. ¿Con qué sentido esa mujer puede hacer privaciones de la libertad como si ella ejerciera secuestros? Es el absurdo más grande y una manera de desprestigiar a quien es absolutamente vulnerable.